En el año 93 yo estaba en una casa de una familia croata católica en Vitesse, que era un enclave católico donde estaban los británicos, y estábamos allí porque había gasolina, comida y sistema de transmisión por satélite, fundamental para poder trabajar. Yo estaba en casa de una católica a la que le pagaba 20 marcos alemanes por dejarme dormir en su casa y lavarme la ropa. Era una mujer cariñosísima. Un día, yendo a buscar gasolina a los británicos, me encontré a la familia formada por un matrimonio joven y 2 niños pequeños, muertos de miedo, vecinos de esta mujer, delante de los británicos, diciéndoles que la noche anterior los habían amenazado de muerte. O se iban o los mataban, los paramilitares croatas. Estaban, verdad, llevaban generaciones viviendo allí. Cuando volví a casa, se lo conté a la vecina, a la dueña de la casa, y la mujer reaccionó de una manera violenta diciendo: les está muy bien merecido por ser turcos, por ser musulmanes. Pero yo decía: señora, si siguen viviendo aquí desde generaciones, Claro. como usted, ¿cómo era posible que esta mujer, buena mujer, una ama de casa, que me trataba con mucho respeto, que me traía café turco, aunque era croata para ella, y pastel turco, que era croata para ella, no tuviese empatía con sus vecinos, una familia jóvenes con unos niños que estaban aterrorizados porque se los querían cargar? Si no se iban, se los iban a cargar. Quizás sea porque la empatía no diferencia entre buenas y malas personas. ¿Era esta mujer buena por estar dándole cobijo, por estar ayudándole, por ser cariñosa con él? ¿O era mala por querer que echasen a sus vecinos del país o incluso que les diese igual que los matasen? Y la pregunta es, ¿tiene sentido hacerse este tipo de preguntas? ¿Cuál es el fin al hacernos estas preguntas? Pues no sé, la verdad. Que es que nada es blanco o negro. O sea, en mis novelas, si te das cuenta, nunca hay un malo malo ni un bueno bueno. Todos tienen razones para hacer lo que hacen. La vida, dice uno de mis personajes, es un paisaje difuso, sin reglas, sin límites, ¿no? En el que uno tiene que poner él las reglas y los límites. Tenemos nosotros que ser quienes pongamos las reglas, ¿no? No nos vienen dadas. Y eso, claro, depende de la educación, de la vida, del azar, de la necesidad. ¿Por qué se prostituye? Porque tiene un hijo que darle de comer. A lo mejor otra mujer no lo haría, pero esta sí lo hace. ¿Por qué? Porque a lo mejor su fibra moral es menor, su educación ha sido diferente, su contexto personal y sentimental es distinto. Es decir, todo el mundo tiene razones, ¿no? Somos nuestras circunstancias, nuestras experiencias. Y eso es lo que hace que no sea... Que por eso siempre he despreciado mucho y he desconfiado de aquellos que trazan líneas claras. De a este lado está el bien y a este lado está el mal, ¿no? Reiterarte y es que, o remarcar, y es que sobre la condición humana. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo durante un mes en Eritrea, en el año 77, teniendo yo 26 años, viví con los guerrilleros eritreos antes de una batalla importante, la batalla de Tersenei. Durante 2 meses estuve con ellos, vivíamos, éramos amigos, reíamos, hablábamos, estábamos por la selva, tal, bueno. Y por fin fue la batalla, tomamos la ciudad, yo entré con ellos en la ciudad y vi a mis amigos, a mis amigos los vi quemar, violar, matar, saquear, tal. Y eran mis amigos, eran los mismos tipos, con sus virtudes, pero era otra faceta de esos mismos tipos. Entonces ese día descubrí yo con 26 años que el hombre no es ni bueno ni malo, que somos las dos cosas y según los momentos de la vida mostramos una u otra faceta, ¿no? Pero sería descubrir lo de las líneas, ¿no? Que no hay una línea clara. Me parece fascinante como tanto Arturo Pérez Reverte como Gervasio Sánchez, reporteros de guerra que han estado en toda clase de circunstancias, llegan a contrastar a través de su experiencia todos los esquemas a través de los cuales han sido educados y cómo conocen la naturaleza humana sin necesidad de haber podido estudiarla en libros de texto, aunque obviamente han leído mucho, pero no sé si específicamente sobre comportamiento humano. Yo creo que todas las conclusiones que sacan, la profundidad de sus análisis, que van mucho más allá de los simples juicios de valor y que se nota que han tenido que darse muchas veces de bruces con una realidad que les habían dicho que no formaba parte de ellos, ¿no? Que eran malos por hacer ciertas cosas o buenos por hacer ciertas otras, y de repente todos esos esquemas se caen, porque los seres humanos somos las circunstancias que vivimos.
y podemos mantener nuestra conducta estable mientras nuestro contexto no cambia. En el momento en que cambiase nuestro contexto y las demandas del ambiente fuesen distintas, nuestra conducta sería distinta. Entonces, cuidado con eso. Descubrí lo de las líneas, ¿no? Que no hay una línea clara. Mi propia gente, a la que yo quería, además los quería, ¿no? Y hacían eso, y sin embargo no podía dejar de quererlos, y al mismo tiempo me repugnaba lo que estaba viendo. Y me di cuenta y dije, es que esto es la vida, ¿no? La vida es esto realmente, lo otro, lo del blanco, negro, el bueno, el bien, el mal, lo claro y el oscuro, eso está en los libros simples y en las películas tontas y en los moralistas bobos que nunca jamás se salpicaron con sangre, ni con miseria, ni con dolor, ni con humanidad. La verdad es que el tema del bien y del mal atraviesa de lleno los fundamentos éticos de las sociedades occidentales, de la cual confluyen luego un montón de valores religiosos con los cuales somos educados, de muchos tabús que nacen de esta dicotomía del bien y del mal procedente de la religión católica y quizá de otras religiones. No creo que sean dos términos exactamente que podamos encasillar dentro de la religión, sino que por ciertos motivos en distintas sociedades de una forma u otra se van dando normas a la hora de comportarnos, a la hora de relacionarnos con los demás, que van etiquetando unas conductas como prohibidas, no correctas, unas conductas más válidas o menos válidas. Sin embargo, esto lo veo algo muy negativo cuando se convierte en un dogma, como ocurre a día de hoy, cuando no somos capaces de pensar más allá, cuando generamos una narrativa en torno a estos dos términos y entonces empezamos a valorar y empezamos a intentar explicar conductas en base a lo que está bien, lo que está mal, y por eso esa persona es buena, esa persona es mala, porque actúa de esta forma. Entonces generamos una visión muy distorsionada que no nos conecta a las personas, una visión muy distorsionada del mundo y de por qué las personas hacen lo que hacen, en base a juicios de valor totalmente subjetivos y relativos. Entonces, a ver, principalmente he querido poner estos dos fragmentos del principio de Arturo Pérez Reverte y de Gervasio Sánchez, que son dos reporteros de guerra que han estado conviviendo en contextos muy distintos de situaciones de conflicto y han estado conviviendo con personas con situaciones muy diferentes y han visto esta dicotomía, ¿no? A través de la experiencia me fascina mucho cómo el contraste que han sido capaces de generar al haber sido educados en sociedades donde se les han educado con una serie de valores, con una serie de aptitudes, les han generado una culpa a través de estos valores, les han generado un juicio a la conducta de los demás que han tenido que reciclar, han tenido que renovar cuando se han visto en contextos distintos con personas, como ellos dicen, que eran sus amigos, que les ayudaban, pero que luego asesinaban, que luego violaban. Entonces, hasta ellos mismos, como reconocen en muchas entrevistas, se han visto de malos y a partir de aquí han empezado a romper estos esquemas tan ventajistas con los cuales se nos educa. Estos esquemas ventajistas porque parten de las condiciones personales que una persona tiene para juzgar y valorar el mundo. Por eso rechazo mucho los discursos de personas que empiezan en redes sociales o en televisión a valorar el comportamiento de los demás con esta superioridad moral con la cual etiqueto a las personas y sentencio a unos o doy refuerzo a otros según cómo se comporten, según con los valores que yo he sido educado, pues estos se están portando mejor o peor, y entonces se intenta leccionar desde aquí, desde la autoridad, cuando habría que ver a estas personas qué hacen a lo largo de su vida, en su vida privada también,
y qué sería de ellas si las sacásemos de ese contexto y las ponemos en un contexto totalmente diferente. Estos esquemas se diluyen, se caen, se destruyen porque son relativos a las circunstancias. Y aquí es donde me vienen toda serie de cuestiones, ¿no? Si tú a un niño le enseñas que esa persona ayuda a los demás porque es buena, o que esa persona que agrede, que roba, que miente a los demás lo hace porque es mala, le estás dejando sin un criterio para poder razonar sobre ese hecho, dejándole estancado en el juicio de valor. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Al final vamos generando una justificación, un discurso narrativo y una forma de justificar las cosas o de entender las cosas que está muy alejada justamente del propósito de querer entenderlas, justamente de las causas que provocan las cosas, de las conexiones que hay. Y desarrollamos una narrativa muy alejada de cómo funciona el mundo en su esencia, en la base. Entonces, la explicación de que una persona ayude a otra no es que sea bueno. De igual forma, una persona no mata a otra porque sea mala. Hay un montón de causas y de circunstancias detrás relacionadas con su personalidad, con un montón de factores genéticos relacionadas con su contexto, con los roles sociales, con muchísimos factores que no podemos reducir a eso. Y es que realmente lo reducimos a eso. Lo que pasa con estos dos términos es que los intentamos usar para explicar y predecir conductas, cuando son dos juicios de valor totalmente subjetivos y relativos a unos valores y a una moral que cambia de una sociedad a otra. Es decir, lo que está bien y mal aquí no está bien y mal en el Islam, ni no está bien y mal en Japón o en sociedades pasadas o de aquí 500 años. Las cosas que están bien o mal habrán cambiado muchísimo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estos dos conceptos son totalmente subjetivos y nacen de una base que tiene mucho que ver con aspectos de nuestra naturaleza como seres humanos, con cómo estamos diseñados a nivel genético, con cómo funciona nuestro sistema nervioso a nivel de placer y dolor, de esa necesidad de juntarnos con los demás y de formar parte de un grupo, pero al mismo tiempo necesitar regular nuestra conducta con el resto y que haya un orden social para poder convivir en comunidad. Y de ahí se dan un montón de demandas en el entorno que hacen por diferentes dinámicas sociales que se vayan generando determinado tipo de creencias, orientaciones, normas sociales, y van surgiendo a través de una dialéctica, a través de unas costumbres, unas rutinas, estos términos. Pero no podemos juzgar el mundo en base a ellos ni tomarlos como un dogma, porque nos confunden y nos alejan totalmente de la esencia y de las explicaciones que nos van a hacer entender mejor cómo realmente funciona el ser humano. Y aquí es importante ver que las personas no actuamos en base a lo que está bien y a lo que está mal. Es decir, esto es una ley, como una ley básica en el comportamiento humano, que es que no es suficiente saber que algo está bien o mal, o que algo incluso es mejor para mí o es peor, como para hacerlo. Es decir, no es suficiente saber algo como para hacerlo. Por ejemplo, en su mayoría, gran parte de la gente sabe que si hace ejercicio físico, que si lee libros, que si disminuye sus horas delante de la pantalla, que si se relaciona con los demás, que si dice lo que piensa y es más asertivo, que si tiene determinados hábitos en su vida, eso va a hacer que le vaya mejor, que sea más feliz, que tal. ¿Por qué no lo hace? Es decir, si la mayoría de gente lo sabe, ¿por qué no lo hace? Y hay gente que lo hace, pero no lo hace porque sepa que hay que hacerlo, porque si no todo el mundo lo haría.
Entonces, vemos que no funcionamos en base a las cosas que se supone que tenemos o no tenemos que hacer, que esto va relacionado con el otro vídeo, sino a las circunstancias y condiciones que tenemos cada uno, particulares de cada uno. Entonces, cuando se nos educa bajo estos marcos de referencia o estos paradigmas de no hagas esto porque está mal o que está bien, o desde la autoridad se nos intenta imponer determinado tipo de cosas bajo estos dos conceptos totalmente arbitrarios, subjetivos, pues claro, es decir, si no construimos el castillo por la base, pues se derrumba entero. Y esta idea de la moral judio-cristiana, de que los actos buenos tienen que acoger al colectivo y de que muchos actos malos están relacionados con el egoísmo, condición natural del ser humano, es bastante pretenciosa e inmadura. No enganchemos a las personas a estándares dogmáticos, porque aparte de no cumplir con su fin, porque no están conectados al mundo material y causal en el que nos movemos, generan confusión, generan culpa, generan frustración, generan unas falsas expectativas. Entonces, expliquemos las cosas desde lo que son y no desde lo que queremos que sean, y empecemos a valorar, a ser críticos y un poco a construir desde ahí. Entonces, si buscamos personas más conectadas y relaciones más sanas, todo pasa por desmontar determinado tipo de discursos, determinado tipo de dogmas, y razonar y ser más honestos y saber que nosotros nos comportamos de la forma en que lo hacemos porque tenemos las condiciones, los aspectos genéticos y determinado contexto que nos hace ser como somos. Entonces, si tuviésemos otro contexto, seríamos tan cabrón como la persona que más odiamos en el mundo, y eso tenemos que tenerlo claro. Podríamos decir, ya, pero entonces no seríamos nosotros. Bien, pues no seríamos nosotros porque seríamos otra persona. Pero entonces, o sea, cada persona es fruto de las circunstancias que tiene. Y juzgar bajo estos dos paradigmas es muy hipócrita, es muy deshonesto, no sé, me provoca un rechazo fuerte. Entonces, nada, es simplemente una reflexión en la que creo que si empezásemos a conocer mejor cómo funcionamos, por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo valoramos la conducta de los demás y la nuestra propia, en base a qué cosas, y nos empezásemos, en fin, a hacer más preguntas y a hacernos más preguntas y a ser más críticos, pues esto nos ayudaría mucho a entendernos a nosotros, entender al otro y entender un poco mejor el mundo, y ya está, ¿no? O sea, simplemente eso, no tengo solución de nada, es simplemente una reflexión que dejo por ahí. Y abajo en la descripción espero que, no sé si me dará tiempo, pero a ver si logro ponerlo, como cuando voy a hacer un vídeo, digamos, pues me pongo a mirar un poco o a leer sobre el tema, si no es algo que me sale así o que tengo muy reciente y tal, pues tengo como muchas cosas escritas y muchas cosas relacionadas con un montón de cosas sobre el comportamiento humano. Entonces lo que voy a hacer va a ser una especie de blog donde iré colgando todas estas cosas, y entonces si entráis en un vídeo y yo que sé, hay un tema que os interesa, por ejemplo el de este vídeo, pues dejaré abajo como un link para que vayáis y ahí será, pues lo que he hablado estará mucho más ampliado, mucho más explicado, mucho más profundizado, y será como una especie de artículo de texto en el que pondré yo pues lo que pienso, haciendo referencia a diferentes autores, pero al fin y al cabo será mi opinión, ¿sabes? Será mi perspectiva sobre el tema ese, sobre, yo qué sé, si hablo sobre los psicópatas, si hablo sobre cualquier tipo de tema, pues ahí será como una ampliación más grande, porque en un vídeo no lo puedo contar todo, y ya está. Si me da tiempo lo haré ya con este vídeo, y si no, pues para los siguientes. Espero que os haya molado, un abrazo a todos y nada, nos vemos.